Apología del ermitaño. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma, dijo Krishnamurti. El ermitaño moderno se aísla del modo de vida actual porque no le gusta el sistema. Ahora ya no es una fuga geográfica del mundo, sino un aislamiento del ruido. También se reivindica el derecho a la desconexión telefónica fuera del trabajo. La hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma. Este malestar impulsa movimientos mundiales de desintoxicación digital. El derecho a la privacidad es el derecho a estar solo, a no ser molestado. Todas las tradiciones espirituales de la humanidad han respetado y venerado a los ermitaños, e incluso han considerado beneficioso para la comunidad el que haya personas dedicadas a buscarse a sí mismas y a contactar con planos superiores de conciencia. La receta universal de todas las tradiciones es soledad, oración, ayuno, silencio y meditación. Los hindúes llaman mouna a este proceso. Su significado es silencio interior y hace referencia a un estado de comprensión profunda en la que el sujeto alcanza un conocimiento de sí mismo, oculto tras capas de condicionamientos, fantasías, miedos, deseos y creencias de todo tipo. Yo no recomiendo a nadie disciplinas extremas hoy en día, sino únicamente desconexión y descanso del bullicio social y digital. Sin embargo, actualmente se han invertido los valores y se mira con sospecha y desconfianza a la persona que vive en soledad, como si fuera un maleante o incluso un terrorista como el famoso Unabomber. Tanto es así que la palabra ermitaño se usa en sentido peyorativo, como sinónimo de antisocial, solitario, misántropo o loco, entre otros muchos calificativos negativos, e incluso se le diagnostica alguna enfermedad mental porque no se le considera una persona normal. Ignoran que distanciarse de una sociedad enferma supone recuperar la salud. Todo esto se debe a que mucha gente ha perdido la capacidad de ser feliz consigo misma y disfrutar de la música del silencio o de la sinfonía de los sonidos de la naturaleza. No soportan la soledad y quieren que todo el mundo sea igual que ellos. Por el contrario, una persona en soledad puede entrar en contacto con su propio ser para alcanzar la iluminación, que es el ideal supremo de toda realización humana. Desconexión telefónica. En el mundo moderno suele verificarse una variante. En este caso, no se verifica una fuga geográfica del mundo, sino un aislamiento respecto del estilo o de la forma de vida que el mundo presenta. Se trata, pues, de un eremitismo en medio del mundo, impregnado por rasgos de soledad, oración y trabajo. Es un vivir en el mundo sin ser del mundo, ni dejarse contaminar por el mundo. También se reivindica actualmente el derecho a la desconexión telefónica fuera del horario de trabajo, con el fin de reducir el estrés. Se trata de un paso más hacia una declaración de independencia tecnológica, ya impulsada por la promulgación del derecho al olvido en Internet. Pero al mismo tiempo, y sin que nos demos cuenta, las redes sociales extienden silenciosamente una cadena que se infiltra bajo nuestra piel. Imponen la obligación de estar permanentemente ahí, conectados, disponibles. Es lo que varios filósofos y sociólogos llaman la coacción de la comunicación. El smartphone no solo es un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil.
Facebook es nuestra iglesia global. La hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y para ser ella misma. Como recordaba Umberto Eco en uno de sus ensayos, vivimos en una época en la que el bien principal es la visibilidad, porque el ser humano necesita la mirada del otro para saber quién es, y cuanto más le ama y le admira el otro, más se reconoce a sí mismo. Prisión digital. La desconexión así se ve más como un error del sistema, como algo negativo, como un problema. El estar desconectado deja de ser una decisión personal para convertirse en un mandato producto de una presión social. Y el que no cumple dicho mandato se vuelve un renegado, un marginario, alguien peligroso porque no puede ser rastreado, es decir, un ermitaño. Este aprisionamiento produce el miedo irracional a olvidarse del móvil. El aumento de trastornos de adicción a Internet. El síndrome de la vibración fantasma. Irritabilidad, alteraciones del sueño, obesidad, narcisismo y exhibicionismo digital. Fatiga de la conexión. En nuestra sociedad no hay espacio para el aburrimiento, para la contemplación. La tecnología es nuestra nueva droga y estamos digitalmente borrachos y sin conciencia. La presión cultural para chequear constantemente los mensajes y mantenernos al día con las noticias a menudo nos abruma y frustra sin dejarnos tiempo para respirar. Este malestar impulsa movimientos de desintoxicación digital. Desde el año 2010, miles de personas en todo el mundo se comprometen con el Sabbat Manifesto, es decir, apagar el móvil y el ordenador durante 24 horas y conectarnos con nuestros seres queridos, salir al aire libre y disfrutar del silencio en sintonía con el llamado Día de la Abstinencia Digital, del Slow Movement o movimiento lento. El derecho a la privacidad es el derecho a estar solo, a no ser molestado. Sociedad enferma. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, dijo Jiddu Krishnamurti. El uso del término sociedad enferma fue propuesto y utilizado por el psicólogo y psicoanalista de origen alemán Erich Fromm, quien empleó el término en su libro The Sane Society, titulado en español Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que se publicó en el año 1955 y que sigue vigente hoy en día. Por otro lado, el libro de José Aníbal Cruz García, Crisis y decadencia de una sociedad enferma, habla de una sociedad dada donde lo material se convierte en una obsesión desmedida, donde el tener se convierte en un pensamiento alienante, donde el tener vale más que el ser. Pensar que tanto tienes, tanto vales. Valores donde el egoísmo, la envidia, la discriminación y la competencia hacia otros destruyen los sentimientos de solidaridad humana. Una sociedad donde se rinde culto a la belleza física utilizando el alcohol y las drogas en forma excesiva para manejar la ansiedad existencial creada por las demandas de competencia y de consumo. En la que la violencia, la delincuencia, las drogas, el sicariato, el irrespeto y el desorden institucional abarcan todos los renglones del Estado. Una sociedad donde se violan las leyes, donde el dinero y la corrupción se vuelven pasión universal,
abandonando los buenos modales, el culto de la intelectualidad y el crecimiento espiritual. Budismo. La práctica del eremitismo también se encuentra presente en la historia del hinduismo, el budismo, el sufismo y el taoísmo. Por eso el budismo moderno le sigue dando mucho valor e importancia a retirarse en soledad. Uno de los fundamentos principales del budismo es tomar conciencia del sufrimiento hasta liberarse completamente de éste, en la realización del nirvana o extinción del deseo. Para conseguir esta realización se destacan prácticas como el desapego y la meditación. En la práctica diaria, sin embargo, el budismo propugna el camino del medio entre los extremos, de la indulgencia sensual y de la automortificación. Tarot. La figura del ermitaño en el tarot es un anciano andando de cabello blanco, que lleva un manto, una lámpara que ilumina los pasos y un bastón de 7 nudos para apoyarse como el de Moisés. El cabello blanco significa conocimiento y sabiduría. El bastón indica a alguien para mostrarnos el camino y 7 días de la semana y de la creación. La lámpara representa el conocimiento, la iluminación divina. Asimismo, en la figura no se observan los pies y representa poco movimiento de sitio o que camina en un plano espiritual y no terrenal. La carta del ermitaño aconseja reflexionar antes de actuar. La interpretación de esta carta es positiva cuando se trata de estudio, de progreso intelectual o espiritual. De lo contrario, no suele ser muy buena, ya que señala paciencia y reflexión. Indica soledad ante el problema o la circunstancia. Vayamos a la definición clásica. Un ermitaño o eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética, sin contacto permanente con la sociedad. El vocablo eremita procede del latín eremita, que a su vez se deriva del griego eremos, que significa desierto. Es decir, que un eremita es un ermitaño y un aragoneta es un fraile o un monje, porque anaco significa monasterio. Pero ambos términos se confunden constantemente. En la vida eremítica, el asceta, el ermitaño, busca la soledad para la meditación, la contemplación y la oración, sin las distracciones de contacto, como la sociedad humana, el sexo o las necesidades de mantener otros estándares de vida socialmente aceptables, por ejemplo, la alimentación o la vestimenta. Un ermitaño es un asceta que vive en la denominada eschatia por los griegos, es decir, un espacio no civilizado más allá de la ciudad, que en el caso de Egipto se identifica con el desierto, y en otros espacios naturales como las montañas sirias o las del centro de Italia. En el sentido laxo, el término se extendió para significar a todo aquel que vive en sociedad apartado de los vínculos sociales. En el cristianismo, la vida eremítica tiene por finalidad alcanzar una relación con Dios que se considera más perfecta. La vida del ermitaño está por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de éste, el silencio, la oración, el trabajo y en ocasiones la itinerancia. Se refiere a los mendicantes o a los peregrinos. Los padres del desierto. Con la denominación de padres del desierto, padres del yermo o padres de la Tebaida, se conoce en el cristianismo
a los monjes ermitaños y anacoretas, que en el siglo IV, tras la paz de Constantino, abandonaron las ciudades del Imperio Romano y otras regiones vecinas para ir a vivir en la soledad de los desiertos de Siria y de Egipto. Famosa se hizo la Tebaida por tal fenómeno. Sus equivalentes femeninas son las madres del desierto. El primero entre los conocidos de tales anacoretas de tales eremitas, fue el egipcio Pablo el Ermitaño. Estoy corrigiendo la falta de ortografía. Pablo el Ermitaño, que fue conocido gracias a Antonio Abad, también anacoreta. En Siria hubo otros como Simeón el Estilita, que vivía sobre una columna y del que se hizo incluso una película por un director de cine español. El ascetismo sirvió a los llamados padres del desierto para alcanzar, según sus creencias, una unión más perfecta con su Dios, alejándose de cualquier otro contacto con lo profano por medio de una vida de privaciones, penitencia y oración. Al ser el testimonio de una especie de fe cristiana radical, tuvieron numerosos discípulos durante toda la Edad Media y sus dichos aforismos fueron recopilados y traducidos a numerosos idiomas, originando de este modo un género literario. He recordado que el director de cine español al que me refería fue nada más y nada menos que Buñuel. Otra disciplina más extrema tuvo lugar en la Edad Media, cuando existieron hombres y mujeres llamados inclusos o reclusos, que temporalmente o de por vida se encerraban voluntariamente en una celda que hacían tapiar. Estas salas, carentes de puertas y con apenas ventilación, poseían como único medio de acceso una ventana pequeña por la que entraba algo de luz. A través de esa apertura, la gente le hacía llegar alimento y bebida utilizando una polea. Una costumbre muy parecida tuvo lugar en el antiguo Tíbet. Hoy se sabe que el aislamiento sensorial provoca estados alterados de conciencia. El ejemplo de Foucault. En el siglo XX, Carlos de Foucault constituye un caso emblemático. Habiendo sido un militar de vida disipada y un explorador de Marruecos, se convirtió al catolicismo y vivió como monje trapense, primero en Francia y luego en Siria. Más tarde abandonó la trapa para llevar una vida eremítica aún más exigente en el desierto del Sáhara argelino, aunque su espiritualidad incluyó numerosos rasgos de servicio hacia los más abandonados. Su figura está simbolizada en la célebre oración de abandono y constituye una renovación del eremitismo y de la llamada espiritualidad del desierto. En pleno siglo XX, es alguien a quien yo admiro mucho. Actualmente, la Iglesia Católica reconoce la vida eremítica, en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. En España y en distintos países de la América hispana existen hoy ermitaños y ermitañas consagrados a este supremo ideal. Las tres vías místicas. La vía purgativa consiste en la purgación de la memoria, entendida como potencia del alma, para limpiar los apegos sensitivos que provienen del cuerpo. En palabras de San Juan de la Cruz, es la vía de la penitencia donde el alma se libera de todos sus pecados. Hay que perder el gusto por el apetito de las cosas sensoriales. El apetito como tal no tiene por qué ser malo, pero sí lo es el apego o gusto que provoca la memoria, porque le impide orientarse plenamente hacia Dios.
La privación corporal y la oración son los principales medios purgativos. La vía iluminativa comienza donde termina la anterior. El alma ya está limpia y en un gran desamparo y angustia interior sin el contacto con Dios. Es la noche oscura del alma. El demonio tienta entonces y el alma debe soportar tentaciones de todo tipo y seguir la luz de la fe confiando en ella sin engañarse mediante una continua introspección en busca de Dios. También Buda sufrió fuertes sensaciones sexuales antes de iluminarse. Pero al ser humilde, ya que si Dios no quiere es imposible la unión mística, pues solo a Él corresponde la decisión. El alma debe dar lo de que San Juan de la Cruz llamó un ciego y oscuro salto de fe, del que solo la puede salvar Dios mismo si quiere. Perdón. Por lo tanto, el asceta se convierte en un mendigo de la gracia divina. Vía unitiva. La vía unitiva es el éxtasis místico. Dios se une a su criatura y le revela un conocimiento y un placer sin límites. Puede manifestarse con los llamados estigmas o llagas sagradas. Las heridas que Cristo sufrió en la cruz, con fenómenos de levitación o bilocación, se refiere a encontrarse en dos lugares al mismo tiempo, como el caso de Santa María de Ágreda, que estuvo en el convento y al mismo tiempo estaba predicando a los indios en América, o con otros fenómenos místicos muy llamativos. Pero no se puede explicar con palabras porque se trata de una experiencia inefable. Recomiendo a todos la meditación original de abandono del beato Carlos de Foucault. Debe leerla cada uno en la intimidad, porque no es un tema de discurso. Muchas gracias.